Muy buenas noches, tengan todas y todos el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a la firma legal Buró Jurídico Investigador que preside el maestro José Miguel González. Su servidor, el maestro Jorge Gómez, se complace en presentarles una conferencia más de este año, la primera, por cierto, que en verdad nos llena de orgullo, porque fue una de las conferencias que, de la gran idea del maestro José Miguel, de poder tener un sábado de cafecito, un sábado, una noche jurídica, histórica, y en esta conferencia se han impartido temas fundamentales de la historia del derecho mexicano. Hemos tenido conferencias de la historia de México, forjadores del Estado mexicano que tuvieron un gran impacto el año pasado. Es una gran idea del maestro José Miguel, es una conferencia para venirnos a relajar, venirnos a aprender cuestiones que pues nunca nos enseñaron ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en ningún lado. Sino la vemos aquí para conocer nuestro México, conocer nuestro derecho, conocer en nuestra historia. Porque tenemos derecho a eso, tenemos derecho a una cultura jurídica y nosotros como abogados y abogadas tenemos que trabajar arduamente los 365 días del año, las 24 horas, seguir leyendo, seguirnos apasionando de esta gran carrera que es tan hermosa, que nos brinda luz en la solución de diversas controversias jurídicas que se completan para la sociedad en busca de una justicia, que es lo que todos merecemos, no solo en México, sino en el mundo. Gracias por estar hoy aquí
es querer aprender. Podríamos estar en otros lados hoy en sábado, a esta hora, pero no, estamos aquí con orgullo, con convicción, para presentarles, ¿qué le digo conferencia? Un monumento de conferencia de Bohemia Youth el día de hoy. Hoy vamos a tener un tema que es en verdad fascinante, les va a encantar. Laicismo y laicidad en el marco del artículo 130 constitucional, por parte del ponente maestro José Miguel González, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, título con mención honorífica con la tesis Importancia Social y Doctrinal de los Interdictos, maestría en Educación por la Universidad del Valle de México, director de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, VM Campus Lomas Verdes, director jurídico del Sorteo TEC, Estado de México, director de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, maestro de asignatura definitivo por oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México, con 30 años de servicio. En septiembre de 2020 fue nombrado coordinador general de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de México. Abogado postulante en materia civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo, en diferentes áreas agrario, con 30 años de experiencia, wow, ¿qué digo? Académica y procesal. Hoy es una gran noche, hoy es un día que podemos estar tranquilos, podemos aprender, tomar un café, platicar. Esta conferencia es de ustedes y para ustedes. Con orgullo y con convicción, cedo el uso de la voz al maestro José Miguel González. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados amigos. Es de verdad un gusto para este grupo de trabajo Buró Jurídico Investigador el darles la más cordial bienvenida a esta plática de Bohemia Youth que volvemos a retomar después de que, como acertadamente lo comentaba el maestro Jorge Gómez, el año pasado y a partir precisamente del bicentenario de la consumación, de nuestra independencia, se vino dando el ciclo de pláticas correspondiente a forjadores del Estado mexicano. Esos 200 años que han sido fundamentales en esa consolidación de nuestra vida como México independiente, como país soberano. Y ahorita retomamos este ciclo de pláticas remitiéndonos nosotros a lo que es la historia del derecho mexicano, pero como lo comentaba el maestro Jorge Gómez, en este espacio de sábado, en este espacio ya de relajamiento con nuestra taza de café, ya a gusto en nuestra casita cada quien, y destacando precisamente esa evolución del Estado mexicano, ese trabajo arduo por consolidar aquello que inició hace 211 años y que se consolida precisamente hace 201 años, que es nuestra vida como país independiente. Vamos a ir teniendo entonces a lo largo de distintos sábados en este año diversas pláticas referentes a lo que es la historia de nuestro país desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, quisiera yo destacar algo que es importante. El problema de que en México no exista un gusto por la asignatura de la historia, o de manera más concreta, de la historia del derecho mexicano, muchas veces se debe a que nos atiborran, con el perdón de la expresión, de fechas, de lugares, de personajes, pero poco se aborda desde un punto de vista historiográfico lo que es la trascendencia del hecho histórico, cómo va a repercutir en el devenir de todo lo que es el desarrollo de nuestro país y qué es lo que vamos a poder aprender nosotros a partir de la historia. De ahí entonces que la historia parta precisamente del hecho pretérito como historia propiamente dicha,
de la historiografía, que es la recopilación de todas esas fechas, el escribir precisamente todo ello, y la historia de la historiografía, que nos permite abordarlo desde un punto de vista crítico. Bien, por una parte ello, y por otra, tratar de establecer en el tema específico del día de hoy cuál es su vigencia y por qué nosotros nos referimos a ello. Hablaremos del laicismo, hablaremos de la laicidad. Haremos referencia a la separación existente entre lo que es la Iglesia y el Estado, pero retomando aspectos importantes que van dirigidos a esto que se vuelve muy concreto. El año pasado, así como se conmemoraron 200 años de la consumación de la independencia, celebramos también el 10º aniversario de una reforma constitucional que es y ha sido trascendental, la del 10 de agosto de 2011, referente a los artículos 1, 29, 103, 133 constitucional, y que se refiere precisamente al tema de derechos humanos, donde van a surgir diversos principios, como lo son el principio pro persona, el principio de interpretación conforme, el principio de convencionalidad, entre otros principios. Y esto lo vamos a relacionar con el artículo 130 constitucional a través de algo que como meta queremos establecer en la plática del día de hoy. No solamente la consolidación de esa separación entre Iglesia y Estado y el surgimiento del Estado laico, sino también en este caso cómo sería o lo que sería la libertad de conciencia. En ese sentido, entonces, lo vamos a tratar de manejar con la mayor objetividad posible, con una meta fundamental. Y esa meta fundamental es también el respetar las creencias religiosas o arreligiosas que cada persona tenga. El derecho a profesar una religión, la que yo desee, como también el derecho a no profesarla. Y todo esto en base precisamente a esta reforma constitucional relacionada con este artículo 130. Entonces tenemos precisamente este comentario como preámbulo para empezar entonces a hacer los diversos comentarios y acotaciones de lo que se debe entender por laicismo y por laicidad, y de cómo el artículo 133 consolidará para siempre esa separación Iglesia y Estado, pero también el surgimiento de instituciones tendientes a proteger ese derecho humano a profesar la religión de nuestra conveniencia, así como también al hecho de no profesarla. En ese sentido, entonces, tenemos como primer comentario el siguiente, que es precisamente como una especie de advertencia oportuna, entendiendo en el debido sentido este comentario o este término de advertencia oportuna, que nos dice lo siguiente. Esta plática no pretende en modo alguno atacar o cuestionar las creencias personales de los asistentes a esta charla. Al contrario, agradecemos aquí su presencia, agradecemos de que todos nosotros contribuyamos para el desarrollo de una cultura jurídica. Bien, aquí simplemente el objetivo es el comentar en un plano humano y objetivo lo que ha sido el devenir histórico en las relaciones entre el poder terrenal y el poder celestial. En este caso, el Estado como poder terrenal, como poder temporal, frente a ese poder espiritual o celestial que representa o pretende representar cada una de las distintas religiones. Y de ahí que se haga entonces este comentario. Toda religión se basa en dogmas de fe
y a partir de ello se va a presentar la diversidad religiosa. Si yo manifiesto o me ostento como practicante de una determinada religión, la que sea, es precisamente porque estoy convencido de los dogmas de fe que esa religión profesa. Dogmas de fe que no se han visto, que no han sido apreciables por los órganos de los sentidos, pero sin embargo en los cuales creemos y en los cuales incluso podemos basar la razón de nuestra existencia. Ahí entonces, sin hacer comentario de alguna religión en particular, todas establecen sus dogmas de fe. Y yo voy a mostrar adherencia o simpatía por esa religión en la medida en que acepte y comparta los dogmas de fe que profesa esa religión. Esto entonces como un primer comentario. Pasamos a la siguiente de favor. Y entonces vamos a tener aquí el texto de este artículo 130 que nos dice el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Bien, esto que aparentemente podría ser un comentario sencillo, pues tiene aquí un origen en ese devenir histórico que hemos venido nosotros comentando y precisamente también busca consolidar una lucha antagónica que se ha presentado no solo en nuestro país, sino en toda la historia de la humanidad, al menos a nivel de la historia occidental. La lucha entre la iglesia y el Estado, la pelea por el poder, quién debe estar por encima de quién. Desde el punto de vista jurídico constitucional, esta última parte del artículo 130 es importantísima. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Y a partir de ello, entonces, se presenta el marco normativo que va a regular la vida de las instituciones religiosas, la profesión de sus diversos actos correspondientes a su culto y el ejercicio del ministerio de las personas que representan a esta religión. Todo precisamente con apego a la ley. ¿Qué se rompe aquí? Aquí se rompe sobre todo un fuero o situación de privilegio que se presentó durante muchos siglos en los ministros de culto. Y perdón aquí por hacer la particularización de una religión en concreta. La religión cristiana, católica, apostólica, romana, que fue durante muchísimo tiempo la religión predominante, preponderante en nuestro país. El que yo fuera ministro de culto religioso de esta religión en particular establecía un fuero o situación de privilegio especial que me excluía precisamente del cumplimiento o de la observancia de la ley. No desde un aspecto negativo, no porque yo llevara a cabo actos incorrectos, simplemente me excluía de esa sujeción a la ley. Hoy se puede seguir siendo ministro de culto religioso, siempre y cuando no sujetemos a la ley, tanto el ministerio de esa persona en particular como la propia estructura de las diversas asociaciones religiosas que se van a presentar en nuestro país y a nivel universal. Continuamos de favor con el comentario y tenemos entonces que a partir de este artículo 130 surge como reglamentaria del mismo la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que en su artículo primero va a establecer lo siguiente. La presente ley
fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. ¿Por qué maneja esta amplitud este primer artículo? ¿Por qué se refiere tanto a asociaciones, agrupaciones, iglesias y culto público? Para que no pueda haber por ahí alguna situación de excepción por la cual alguien pudiera salirse de ese marco de legalidad. Tanto como esto, que yo, por ejemplo, fundara una secta y quisiera justificar el no apegarme a un marco legal diciendo, es que no soy iglesia, soy secta. Bien, por eso entonces asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público, normas que son de orden público, que son de observancia general y cuyo incumplimiento obviamente no sujetan a las consecuencias que la misma ley va a establecer. Bien, entonces aquí ese aspecto espiritual, religioso, se sujeta, se somete a la norma. El Estado entonces por encima de lo que es la religión, en un sentido de entendimiento de la mejor manera posible. No el Estado como ente u órgano represor, sino en este caso el Estado como la consolidación de la norma y del acto de la autoridad en un territorio habitado por la población. Entiéndase entonces en ese sentido la idea del Estado y cómo las religiones, las asociaciones religiosas, los actos de culto público deben entonces de sujetarse a esta normatividad que estamos nosotros aquí señalando. ¿Qué va un ejemplo al respecto? Remitiéndonos a ese devenir histórico. Surge con don Benito Juárez el registro civil como institución, la ley del registro civil. Mucha gente contaba exclusivamente con fe de bautizo. La Iglesia Católica tenía a su cargo el registro, la fe de los nacimientos, de los matrimonios, de las defunciones. Todo ello se seculariza para que sea el Estado quien tome esa atribución. Entonces, el que yo, por ejemplo, diga como ferviente, creyente, en este caso practicante de una religión, bueno, yo me bautizo, pero no me registro, me deja fuera de ese marco legal. Incluso hoy en día existe la sanción correspondiente para los padres que no registren a sus hijos, independientemente del bautizo o la incorporación que puedan tomar ante la religión de su preferencia. Y complementamos este comentario de la siguiente manera. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Es decir, desaparece el fuero religioso, entendiendo el fuero como una situación de privilegio o que justifique el incumplimiento de la norma. Nos sujetamos a la norma, asumimos las responsabilidades que deriven precisamente del incumplimiento de la norma. Dejando esto muy en claro. Sé también que posiblemente pudiera haber personas que condenaran el comentario que estoy realizando, en el sentido de que lo espiritual debe prevalecer sobre lo terrenal.
el poder perpetuo sobre el poder temporal. Pero entendamos que si estamos en un estado de derecho y que nuestro planeta se conforma también de diversos estados de derecho, pues debe prevalecer el estado de derecho sobre la esfera que cualquier religión en particular tenga. Créanme de verdad, estimados amigos, que el comentario se hace de la forma más objetiva posible, sin vulnerar o herir ningún tipo de susceptibilidad o creencia religiosa. No estamos condenando el culto, que quede claro. Yo mismo profeso una religión y además lo hago de manera activa, pero es entender que no se pueden combinar ambos aspectos. A esto entonces dirigimos nosotros esta charla de Bohemia Jus con este tema que siempre va a tener actualidad. Ahora, el año pasado fue muy rico en el plano histórico jurídico en nuestro país, tanto por el bicentenario de la consumación de nuestra independencia, como por los 10 años de esta reforma legal constitucional de gran trascendencia. A saber, mientras que antes de ese año 2011, el artículo primero constitucional nos hacía titulares de las garantías individuales, de las garantías otorgadas por la Constitución. A partir del 2011, nos hace titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, así como por las garantías individuales otorgadas para la protección de aquellos. Es decir, las garantías se vuelven un medio en busca del fin. ¿Cuál es el fin? El derecho humano, consagrado por la Constitución, pero consagrado y aún más por los tratados internacionales. Y de ahí entonces podemos hablar nosotros del derecho humano a profesar una religión, como también del derecho humano a no profesarla y conducirme entonces de manera ajena a cualquier creencia u sometimiento a organización religiosa alguna. Por lo tanto, entonces, el Estado no reconoce el derecho humano a profesar una religión o a no profesarla y nos otorga garantías para la defensa de ese derecho siempre y cuando el mismo se ejerza con estricto apego a la ley. Ahí está la consolidación de este derecho humano. Profesar una religión o no profesarla. Y ese conjunto de garantías que me aseguren el que yo pueda profesarla dentro de un marco de legalidad, que ni el Estado ni ningún particular se opongan al ejercicio, a la devoción que yo tenga respecto de alguna religión en particular. Por eso entonces destacamos esta parte de los derechos humanos. Es un derecho humano consolidado por la Constitución y por los tratados internacionales, pero que no se da de manera arbitraria, no sujeta al estricto cumplimiento de la ley. Y ahí es entonces donde se va a dar la importancia de lo que nosotros hemos venido comentando. Pasamos a lo siguiente, de favor. Bien. Y aquí tenemos una frase que además es del propio Jesucristo, que es clara y que ha trascendido tiempo y espacio. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto nos presenta entonces la existencia de dos planos. El de la sujeción a las leyes civiles en el ámbito estatal y el de la obediencia a la autoridad de Dios desde la fe religiosa. Manejo el término Dios
de manera muy general, independientemente de la denominación o idea que cada uno de nosotros tengamos de ese Dios. Dios en el estricto sentido, Yahvé, Alá, Jehová, Krishna, Huitzilopochtli, en fin, la denominación que sea, pero es perfectamente claro. Mi primer plano me sujeta a la norma dentro de un ámbito estatal, la norma legal, la norma de derecho. Y el segundo, que a partir de una determinada convicción hacia una creencia sustentada por una religión, yo me considere feligreso practicante de esa religión que establece un camino que yo considero adecuado para llegar a ese Dios, para llegar a ese ser supremo, desde un punto de vista religioso, independientemente de las creencias y de los postulados que nos presenta la ciencia filosófica acerca de lo que es el sol. Lo puedo entender como ente filosófico, lo puedo entender como ente divino. La filosofía y la religión tendrán sus propios aspectos a comentar. Aquí entonces, profeso una religión porque estoy convencido de sus dogmas de fe y considero que el camino que me plantea esa religión es el adecuado para llegar al Ser Supremo, pero sin dejar de tomar en cuenta que estoy sujeto a una norma y que si en la práctica de mi religión transgredo esa norma jurídica, asumo entonces las consecuencias de esa conducta positiva, de esa conducta negativa o de esa conducta negativa que trajera efectos positivos. Bien, pasamos al siguiente comentario, de favor. Y es importante señalar algunos aspectos a nivel histórico, a manera de antecedentes, respecto sobre todo de lo que es la necesidad del laicismo. Bien, vamos a definir en unos minutos más qué es el laicismo, qué es la laicidad y sobre todo la necesidad de ello en el plano internacional. En la Edad Media tuvimos aquella famosa guerra por las investiduras, en la cual hubo la disputa entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y del papado sobre quién debería de tener preeminencia sobre quién, ganando en aquel momento el poder espiritual, el poder del papado respecto del emperador, la Iglesia por encima del Estado. El cisma de Oriente, que se da en el año de 1054, donde la Iglesia Católica Romana se va a dividir a nivel occidental en la Iglesia Católica Apostólica Romana y a nivel oriental en la Iglesia Ortodoxa, bajo sus distintas denominaciones: ortodoxa griega, ortodoxa de Antioquía, ortodoxa de Armenia, ortodoxa de Constantinopla y ortodoxa rusa. Ellos son católicos y a la fecha siguen siendo católicos. Comparten el dogma de fe de la Iglesia romana, pero no están sujetos a la autoridad papal. El conflicto se dio porque los patriarcas de estas iglesias que acabo de comentar están en un plano de igualdad. Roma siempre alegó que el Papa de Roma debía estar por encima de ellos y fue parte del cisma. Un tema que también causó ámpula durante la Edad Media y principios del Renacimiento: la venta de indulgencias, es decir, la venta del perdón. Y esa fabulosa Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina, todo lo que es la Ciudad del Vaticano, fue construida gracias a las obvenciones que se pudieron obtener por la venta de indulgencias.
¿Qué es vender indulgencia? Vender el perdón. Dame dinero y yo te aseguro un lugar en el cielo. Yo sé que esto, con una perspectiva histórica actual, inmediatamente lo rechazaríamos. Pero si lo trasladamos 500 años en la historia, sabemos que mucha gente compraba, mejor dicho, esa indulgencia. La venta de indulgencia con los excesos del papado. Bien, la Reforma Protestante del siglo XVI, como uno de los principales antecedentes históricos de lo que van a ser las revoluciones burguesas que se van a dar durante los siglos XVIII y XIX. Cambia entonces la idea del mundo y ya se contrapone a la Iglesia Católica Romana las diversas iglesias protestantes. Esta reforma, encabezada por Martín Lutero, por Juan Calvino, por Erasmo de Róterdam en el siglo XVI. Todo esto como parte de muchísimos otros antecedentes, pero todo esto repercute en la necesidad de separar iglesia y Estado. Pasamos a la siguiente para contemplar algunos aspectos nacionales. Algunos. Bien. Conquista y virreinato. La conquista de las diversas culturas, de los diversos altépetls que existían en Mesoamérica. ¿Qué es altépetl? Ciudad-estado. Seamos objetivos, no fue la conquista de México. México no existía como estado. Había pequeñas ciudades-estado. Mexicas, mayas, toltecas, ubicados en distintos horizontes históricos. El preclásico, el clásico, el posclásico, pero como ciudades-estado. ¿Qué es lo que significa altépetl? Que tiene su raíz en agua-cerro, pero que representan estados con propia ley y propia autoridad. Y el sometimiento a través de un sistema virreinal que durante 300 años nos sujetó a la corona española y nos sujetó también a la Iglesia Católica Romana. El proceso de independencia, la guerra de reforma que consagra ese principio de separación de la Iglesia y el Estado, tanto con la Constitución de 1857 como con las leyes de reforma. Ley Lerdo, Ley Juárez, Ley Iglesias, que buscan establecer esa separación. ¿Qué se contrapuso a esa guerra de reforma? La intervención francesa y el imperio de Maximiliano, buscando sujetarnos al gobierno de un monarca europeo, además católico, como lo era Maximiliano de Habsburgo. La Guerra Cristera, posterior a la Revolución Mexicana, donde precisamente va a ser el sector clerical, sobre todo en la parte centro de nuestro país, que buscan precisamente el que se vuelva a reconocer supremacía de la Iglesia frente al Estado. Y situamos nosotros también el reconocimiento del Estado mexicano. Esto ya en el siglo XX, a raíz o a partir de las distintas visitas que hizo el Papa Juan Pablo II a nuestro país. Esto nos puede permitir hablar de un antes y un después. Viene el Papa Karol Wojtyła, Juan Pablo II, por primera vez a México en 1979. Lo recibe, sí, en el hangar presidencial el presidente en turno, José López Portillo. Sin honores a la bandera, no había el reconocimiento del Estado mexicano, y de una manera muy informal, en una ceremonia que no duró más de 5 minutos, el presidente le dice: señor, sea usted bienvenido. Lo dejo con su feligresía y se retira. Posterior a ello, vino ya la reanudación de estas relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y el Estado mexicano.
el Estado mexicano y el Estado Vaticano. Eso ya genera entonces un parteaguas. ¿Debe reconocerse al Estado religioso o no debe de reconocerse? Ahí la mejor opinión es la de cada uno de ustedes, estimados amigos. ¿A qué nos lleva entonces todo este estudio o análisis del antecedente histórico? Recordemos que nunca podemos prescindir de la historia y más que de la historia, de la trascendencia de los hechos históricos. A partir de ello, entonces, surge la necesidad del laicismo. ¿Qué es el laicismo en lo general? ¿Y qué va a ser de manera específica la laicidad? Por laicismo entendemos la corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, de forma independiente o en su caso ajena a las confesiones religiosas. Su ejemplo más representativo es el Estado laico o no confesional. Bien, entonces el laicismo es la idea general. Entendámoslo, quizá el concepto más adecuado sea el de ideología. Bien, entender entonces como ideología que la sociedad debe organizarse como Estado, pero aconfesionalmente, sin sujetarse a alguna religión en específico, sino en este caso a la norma de derecho. Ahí hablamos de ese Estado laico, ahí hablamos de ese Estado no confesional. Bien, y esto nos lleva a la laicidad. ¿Qué será la laicidad ya de una forma específica a partir de esa forma de pensamiento o ideología? Esta laicidad va a aludir a la condición de laico o a la defensa y el ejercicio de la separación entre las sociedades civiles y la sociedad religiosa. Ahí entonces ya hablamos de una condición. Soy laico porque estoy convencido de ese laicismo, de esa separación que debe prevalecer entre la Iglesia y el Estado. Y convencido de ello, defendemos entonces esa separación histórica. Ahora, esto que nos quede muy claro, el que alguien se ostente abiertamente como laico no significa que sea ajeno a la práctica de una convicción religiosa. Yo puedo tener mi religión y mis bases muy cimentadas en base a esa religión. Bien, eso no se contrapone a aceptar como forma de pensamiento que la Iglesia y el Estado deben estar separados. Yo puedo ser un excelente seguidor o feligrés de una religión y cumplir a cabalidad con los deberes que me impone la norma jurídica y con la conciencia que como parte de la población del Estado mexicano voy a tener. No se contrapone, por ejemplo, el cumplimiento de los deberes cívicos con lo que es el cumplimiento de los deberes religiosos. Y al respecto, y como efemérides, hoy estamos celebrando el día de nuestro glorioso Ejército Nacional Mexicano. Y en la semana que viene, el día jueves, el día de nuestra bandera, como en este caso, insignia nacional, como nuestro lábaro patrio. Bien, el que yo guarde y lleve a cabo los honores a la bandera, cante el himno nacional, en modo alguno se debe contraponer a la creencia religiosa que yo profese en mi templo bajo la norma que esa religión establece. Entonces, laicidad es la forma en que yo acepto esos principios del laicismo como corriente o forma del pensamiento.
Y esto nos debe de llevar a esta frase que es dura, pero debemos entenderla. No más actos oficiales de la Iglesia y no más actos religiosos del Estado. Yo sé que aquí, estimados amigos, podría surgir este comentario. Oye, esto yo lo puedo entender hace 20 años, hace 50, 100 o 200 años, pero hoy ya no ha habido efervescencia. Hoy todo estado de manera muy pasiva. Pero es una lucha que siempre parte del más mínimo pretexto para volver a encenderse, para volver a tomar efervescencia. Por eso entonces debe ser tajante el comentario. No más actos oficiales de la Iglesia, tampoco más actos religiosos del Estado, que se consoliden para siempre y de una vez esta separación y que nunca más vuelva a ser motivo de conflicto esa lucha por la preeminencia de un poder sobre el otro, sea el espiritual sobre el terrenal o viceversa. Somos parte de un Estado, sujeto a una norma y al acto de autoridad. Esa norma que tiene vigencia en un determinado territorio. Esa es la norma que nos ocupa, independientemente de profesar la religión que llene nuestras expectativas. ¿Qué nos dice el artículo 19 de la Ley de Asociaciones Religiosas respecto de la defensa del Estado laico? Bien, se reconoce la existencia de asociaciones religiosas y a partir de ello, este artículo nos dice: a las personas físicas y morales, así como a los bienes que esta ley regula, les serán aplicables las disposiciones fiscales en los términos de las leyes de la materia. Se reconoce entonces existencia jurídica a las asociaciones religiosas. A partir de esta ley y ante la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Pero también se les da existencia como sujetos dentro de una relación tributaria. Si yo obtengo bienes, por ejemplo, como consecuencia de la administración de sacramentos o de algún acto religioso, o recibo cualquier tipo de herencia o legado, pues me debo de sujetar a la norma tributaria. Esto en base al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto Agregado. Ya no pueden argumentar las asociaciones religiosas alguna situación de fuero o privilegio que los exima del pago de contribuciones. Por una parte esto, y por otra parte también, el que ahora estas asociaciones religiosas se vuelven simplemente custodios de los bienes de patrimonio histórico-cultural. Pasamos a la siguiente para ver ese fundamento que establece lo ya comentado. El artículo 20. Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante las secretarías de Gobernación y de Cultura a los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos o históricos propiedad de la nación. Es decir, la Iglesia pasa a ser simplemente custodio, mas no propietario. Estos bienes son propiedad de la nación y estos podrán darse en custodia al clero regular o al clero secular. Haré un comentario para entender qué es el clero regular y qué es el clero secular. Bien, pensemos nosotros, por ejemplo, en algún muchacho que desee ser sacerdote o en alguna muchacha que desee profesar. Puede ser a través del clero religioso, es decir, de las órdenes religiosas,
los frailes o las monjas, agustinos, benedictinos, franciscanos, legionarios de Cristo, etcétera, en el caso de la religión católica. O puede ser a través del clero secular, es decir, aquel que depende directamente de la diócesis. De ahí que se hable de sacerdotes diocesanos o arquidiocesanos. Bien, es la diferencia. Aún la religión católica respecto de los ministros de culto no es uniforme. O me sujeto a la regla de alguna orden o profeso directamente ante la diócesis. No extiendo más el comentario. Esta labor de custodios es para ambos tipos de sacerdotes. Los de las órdenes, que es el clero regular, el clero religioso, o en este caso la diócesis, que es el clero secular o seglar. Bien, entonces un simple custodio, aun cuando haya sido esa orden aquella que haya construido con recursos propios ese templo, esa iglesia, esa mezquita, esa sinagoga, o como se denomine ese lugar en el cual se profesa este culto. Entonces, soy asociación religiosa, me sujeto a la norma tributaria y me sujeto también a las normas respecto de lo que es la custodia del patrimonio histórico-cultural que constituyen esos diversos templos, esas diversas iglesias. Ya no más propietario, simplemente custodio. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien, y el artículo 21 nos comenta lo siguiente. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Solamente podrán realizarse extraordinariamente fuera de ellos en los términos de lo dispuesto en esta ley y en los demás ordenamientos aplicables. Bien, no es que se prohíban, simplemente se van a sujetar a la norma correspondiente. La regla es muy simple: profesar mi religión en ese sitio destinado para ello. Si por cualquier cosa el acto religioso se extiende a espacios abiertos, sujetarme a la norma correspondiente, pero asumiendo la responsabilidad que pueda surgir a partir precisamente del incumplimiento a estas normas que nosotros estamos señalando. Es decir, y que quede claro, todas estas normas jurídicas no están condenando a las religiones, no atacan a la religión como tal. La religión es algo inherente al ser humano. De ahí que se establezca ese derecho humano a profesar la religión de mi agrado o a no profesar religión alguna. Simplemente es insistir en la necesidad de sujetarse al marco legal. Pasamos a la siguiente, por favor. Y tenemos entonces esto que quisiéramos nosotros presentar a manera de conclusión, insistiendo en la objetividad de todo ello. El buscar que ese derecho humano a profesar religión o a no profesarla pueda de verdad combatir el fanatismo y destacar lo que se entiende por la verdadera libertad de conciencia, el triunfo precisamente del humanismo, en la titularidad de esa libertad de conciencia. Es decir, creo y profeso esa religión porque me convence su dogma de fe, pero sin caer en el caso o aspecto del fanatismo. Dice aquí la libertad de conciencia, que surge a partir del reconocimiento a los derechos humanos por parte de los tratados internacionales, es decir, el principio de convencionalidad, establecido en el segundo párrafo del artículo primero constitucional, y por la propia Constitución a través del principio de interpretación conforme,
nos deben llevar a asumir nuestras creencias religiosas en un plano de legalidad. Plano de legalidad y madurez con el fin de evitar caer en el fanatismo y en el sometimiento de las personas a las diversas religiones que ponen por encima del marco legal el acatamiento estricto de sus dogmas. A ver, y quiero ser muy claro en el comentario para que no se considere esto de verdad como ataque a alguna religión. Bien. Una cosa es profesar mi religión, la que yo escogí voluntariamente, porque me llena espiritualmente, porque estoy convencido de su dogma de fe, pero bajo ese esquema de la libertad de conciencia, porque me convence el mensaje que esa religión me da y el camino que establece en búsqueda de ese ser supremo. Bien. Pero no como era antaño, en base al miedo, en base al sometimiento. Que cada quien escoja la religión de su agrado, pero precisamente a partir de un esquema de libertad de conciencia. Bien, y no de un sometimiento. Acabar con tantas y tantas situaciones que han partido del fanatismo. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, vamos, soldados de María a la guerra, grito cristero. Nombrar a la Virgen de Zapopan, patrona de Guadalajara, como la generala, como si ella estuviera ahí armando sus ejércitos, ¿no? Tantas y tantas situaciones que se han presentado en el plano histórico. El que a la fecha permanezcan excomulgados 3 sacerdotes fundamentales en la historia de nuestro país: don Miguel Hidalgo, don José María Morelos y don Mariano Matamoros. O algo que nos regala, por ejemplo, la poesía, ese romance inalcanzable que se describe en un poema del amor imposible que se da entre una judía y un católico, que nos dice: ¿qué dirán tus sinagogas? ¿Qué dirán mis arzobispos? Ese grito de amor desesperado de este católico que no puede alcanzar el amor ideal, el amor que encuentra en esa mujer judía, precisamente por el prejuicio. ¿Qué dirán tus sinagogas? ¿Qué dirán mis arzobispos? Ojalá que eso se supere y ojalá que en un clima de respeto cada quien profese la religión que llene sus expectativas, pero sobre todo de un marco legal, que es lo que nosotros como abogados, como hombres de Estado, como políticos, porque no podemos ser tampoco ajenos, busquemos por consolidar para siempre. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros, y quisiéramos concluir nada más, pues trayéndoles al comentario el trabajo que hemos venido desarrollando. Iniciamos el día de ayer el tema, el juicio agrario en un sentido procesal. Taller de trabajo que vamos a tener en 3 sesiones. La primera fue ayer, sin embargo, se puede adquirir el video y el material de la misma, que tuvo como nombre la demanda, la contestación de la demanda y la fijación de la litis en el juicio agrario. El día lunes a las 21 horas, la audiencia de ley con el ofrecimiento y desahogo de pruebas, para concluir el próximo miércoles 23 también a las 9 de la noche con el tema de la sentencia definitiva y los medios de impugnación. Más adelante daremos a conocer nuestros siguientes talleres. Este año iniciamos dándole hincapié al tema de derechos reales y acciones reales. Tuvimos ya el tema de lo que fue en este caso la teoría de los bienes, los derechos reales, acciones reales en lo general, el juicio de usucapión en un sentido procesal,
ahorita el juicio agrario en un sentido procesal y diversas acciones reales que abordaremos en nuestras siguientes pláticas, como la acción reivindicatoria, como también van a ser los interdictos de retener y recuperar la posesión, acción confesoria, acción negatoria y el juicio plenario de posesión, perdón. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por estar aquí presentes y quedo a sus órdenes para cualquier comentario, para cualquier duda que tuviera cualquiera de ustedes. Muchas gracias de verdad. Muchísimas gracias, maestro José Miguel. Una excelente conferencia, en verdad es de admirarse los grandes temas del maestro José Miguel. Quiero platicarles que respecto a las conferencias de los talleres, acabo de subir la información para que puedan adquirirlo, ahí vienen los requisitos. Y a todas las personas que nos visitan como la primera vez, los invitamos cordialmente a que puedan subir su correo electrónico para que podamos enviarles los links del maestro José Miguel y directamente puedan ver las conferencias. Si también es de su deseo estar en los grupos de Vampiro, que es donde subimos también las conferencias, libros, temas jurídicos, acompañamientos, pues por favor puedan subir su número telefónico para poderlos ingresar a dichos grupos. Quiero decirles que este grupo está muy contento porque hace unos días varios integrantes ya que nos vienen a vernos seguido, abogadas que han trabajado, pues también se esmeran en tener mayor cultura jurídica, pues me dieron la noticia de que formaron ya su grupo de trabajo. O sea, esa es otra de las ideas de este grupo, la parte de la cultura jurídica, es formar grupos de trabajo. Recuerden, el trabajar solos no les va a dejar nada, van a tener que buscar otros pensamientos, buscar otras personas que les puedan ayudar a tener otras ideas. Entonces, verdad, los felicito, no voy a decir los nombres, pero yo sé que me están viendo, me están escuchando o me escucharán, porque esta grabación va a quedar en el canal, va a quedar en Facebook también. No hemos podido transmitir en vivo por cuestiones técnicas, pero vamos a subir los videos, el material, si quieren, este material, lo van a encontrar en el canal de YouTube del maestro José Miguel, Buró Jurídico Investigador. Ponen Buró Jurídico Investigador, inmediatamente los van a llevar, solo que pues van a tener que crear su canal para poder darle like y poder obtener la información de la presentación. El correo lo mandamos personalizado para todas las conferencias. El ingreso a la conferencia es gratuito. Los que gusten los materiales y todo, en ese momento les decimos cuáles son los requisitos para poderlos obtener y en verdad yo se los recomiendo muchísimo. Ahora, ese grupo que se formó, muchas felicidades, mucho éxito, que logren muchos casos positivos y sobre todo que se sigan desarrollando una cultura jurídica que tanta falta nos hace a México. En verdad, esta semana estuvo durísima, han estado durísimos las noticias, yo los escucho nada más para enterarme, pero se los juro que mejor voy a poner un disco de rock porque es lamentable el nivel de ignorancia que existe en diversos medios y en diversas áreas de todos lados, para no se nos vayan a ofender. Ni siquiera saben, en verdad, los ordenamientos legales y aplicables en determinado caso en concreto. Entonces, no hay que formar parte de ese grupo, hay que formar parte del grupo de la cultura jurídica, hay que aprender, hay que poder extender nuestros conocimientos para que dejemos una huella de hacer justicia. Es lo que queremos, justicia para todos y para todas. Muchísimas gracias, maestro José Miguel, excelente conferencia. Esperemos que volvamos a tener Bohemia Ayús prontamente también. Y cedo el uso de la voz al licenciado Norberto Soto. En este momento abro micrófonos para que ustedes puedan decir sus dudas, sus preguntas. Por favor, licenciado Norberto Soto, un gran seguidor, puede poner su micrófono adelante y externar su idea, comentario. Pueden comentar lo que ustedes gusten. Esta conferencia, recuerden, como lo dije desde un principio, es de ustedes y para ustedes. Adelante, licenciado Norberto, por favor. No es que a lo mejor la mano levantado. ¿Alguien más que te quiera opinar algo? Nada más, ponga su micrófono, por favor.
No olviden su correo electrónico para enviarles. No olviden visitarnos en nuestro canal, en nuestra página de Facebook. Voy a subir el link de Facebook. En el canal lo buscan con el nombre nada más, no hay problema ahí, se meten en YouTube. O en su caso, buscan el nombre del maestro José Miguel y ahí lo van a encontrar. Se nos fue el licenciado Norberto. Bueno, es parte de las cuestiones técnicas que también les había comentado. Maestro José Miguel, no tenemos dudas. Últimas palabras de esta gran compañía. Adelante, licenciado Sebastián, por favor. Bueno, no soy licenciado, pero soy alumno del maestro José Miguel bueno. González y Ya ahora eres sí que ahora sí que estoy aquí por gusto. Bueno, de verdad, muchísimas felicidades, maestro José Miguel. Ahora sí que, sin duda, creo que es un espacio importante para todos y que podamos de algún modo entender que debemos de entender un poco más a la cultura jurídica y que de algún modo tengamos una conciencia clara respecto a lo que es realmente, ahora sí que esta parte jurídica que desafortunadamente muchos de aquí de nuestro país desconocen por plena ignorancia y que hace falta esa cultura. Y bueno, también quiero manifestarle una duda, inquietud respecto a, por ejemplo, lo que usted comentaba de la parte de la separación de la iglesia del Estado. Aquí, por ejemplo, yo retomo un caso que se dio a conocer esta semana por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sucedió en Doha, Qatar, en donde, por ejemplo, una mexicana fue enjuiciada conforme a las leyes de Doha, Qatar, o de Qatar, respecto por ejemplo, según la cultura islámica, está prohibido, por ejemplo, lo que hizo entre comillas, la señorita, pero que evidentemente fue abusada sexualmente por parte de otra persona y que fue exonerado a su agresor. Y aquí es donde justamente se concluye en un análisis que las leyes de países islámicos es donde justamente está basada en la religión y no hay separación entre lo que es la cultura jurídica y entre lo que es el dogma o el dogma de la fe. En ese sentido, yo le pregunto, ¿usted consideraría que, por ejemplo, las leyes se deben de hacer conforme a una religión específica, como lo están pasando en países islámicos, como no es el caso de Doha, Qatar? Y en dado caso, o sea, ¿qué opinión le merece de esta noticia? ¿O cuál es su opinión? O sea, ¿usted considera que debe realmente haber una separación entre la religión islámica y la religión, y las leyes o el estado jurídico del país de Qatar? Y también otra inquietud, porque también se dio a conocer otra noticia en la que un sacerdote que es muy famoso por sus posiciones de izquierda, de política, que no debería de estar metido, el señor padre Alejandro Solalinde, están supuestamente ofreciendo misas o está formando parte del cuerpo eclesiástico, pero está formando parte de acciones políticas o se meten en acciones políticas públicas que evidentemente hasta se dijo por parte de la iglesia que se habría una investigación en su contra por precisamente violar la separación de la iglesia del Estado, y que lo mismo sucedió con un ministro de culto que intentó ser senador suplente, pero que le revocaron la constancia de mayoría relativa por el Estado de Nayarit y que por tanto se quedó vacante. En ese sentido yo le pregunto, ¿usted consideraría que por ejemplo aquí se está actuando de forma correcta contra el señor el señor padre Alejandro Solalinde con respecto a que el señor se mete en la política y el señor no respeta las leyes o la separación de la iglesia del Estado? Y si es así, o sea, ¿cuál es su opinión al respecto? Nada más, sería eso. Claro que sí, Sebastián, con mucho gusto. Desde luego, bueno, hablamos aquí de aspectos muy complejos. En este caso, en mi punto de vista, siempre debe prevalecer el Estado. Si nosotros nos vamos desde el punto de vista histórico a lo que es el estudio de los diversos periodos históricos, remontándonos nosotros a lo que es el salvajismo, la barbarie, lo que es comunismo primitivo, todo este tipo de aspectos, hay que ver la evolución que se da respecto del Estado. Situamos entonces al Estado como principio y origen de la organización humana. Y ha sido dentro del Estado donde a pesar de todo han ido surgiendo las distintas religiones. Bien,
Al triunfar el Estado, al consolidarse el Estado, es entonces que van adquiriendo terreno los derechos humanos, como lo comentábamos nosotros. Y aún en estos estados de carácter religioso, estos estados religiosos, como los encontramos en el mundo árabe, pues deben ser precisamente el esquema protector de los derechos humanos que se den en los tratados internacionales los que imperen en este tipo de circunstancia. La presión internacional debe llevar a estos estados precisamente a adoptar estos sistemas protectores de los derechos humanos. Esto a partir pues de esta situación que pasó con esta muchacha que estaba promocionando el viaje de mexicanos al Mundial de Qatar. Y por otra parte, el caso del padre Solalinde, que no es un caso aislado. Hay que entender que no todos los sacerdotes están en una vida mística, en una vida necesariamente en el altar, sino que también hay los que salen, los que se mueven, los que hacen política. Sin embargo, pues es el ministerio en este caso también un obstáculo para participar en ello. Entonces, quiero participar en política, debo entonces dejar a un lado ese ministerio, dada la incompatibilidad de esto que se presenta. No es sencillo el tema, pero hay que entender que también la iglesia no es una sola. La iglesia tiene sus sectores conservadores y tiene sus sectores liberales. Y también hay que reconocer los grandes cambios históricos que se nos han presentado en México y en el mundo, también a partir de la participación de la iglesia. Entonces, siempre va a ser un tema complejo que nos presenta todas estas aristas. Ok, y bueno, yo creo que esta parte un poquito complementando porque de hecho se dio a conocer en el caso del señor Alejandro Solalinde que hasta llegó esto a oídos del señor arzobispo Carlos Aguiar Retes, en donde se dijo que se iba a hacer una investigación de excomulgación por precisamente violar la separación de la iglesia del Estado y en el que incluso podría llegar a sanciones de la Secretaría de Gobernación. Pero entonces, por ejemplo, aquí yo una pregunta última respecto a este caso. O sea, tomando en consideración o considerando lo que usted menciona, ¿usted cree que los actos proselitistas que está haciendo el señor Alejandro Solalinde, aún formando parte de un cuerpo de ministerio culto religioso, o sea, como lo es en este caso la Iglesia Católica, ¿usted cree que con estos actos, o sea, promover el voto a favor de Morena y del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y formando parte ahora sí que de los actos proselitistas de Morena, ¿usted consideraría que eso es una violación a la separación de la iglesia del Estado? Y si es así, ¿por qué? Desde luego que sí, ¿por qué? Porque la norma es muy clara. Para participar en política, el sacerdote, pastor, rabino, en fin, como se llame, deberá de separarse de su ministerio. Entonces ahí sí se da esa transgresión. Se es libre de participar en política siempre y cuando se separe de su ministerio. Es como los militares que están en el servicio activo. Para incorporarse a la política deben separarse del servicio activo. En ese sentido, debe existir desde luego la sanción porque se está transgrediendo precisamente por ello. Y efectivamente entonces hay la sanción legal. Si adicionalmente ya la estructura religiosa decide separar del cuerpo místico religioso al sacerdote, al rabino, al pastor, a cómo se llame, ya será una situación diferente, pero se transgrede la ley, deberá haber el castigo correspondiente, la sanción correspondiente. No, y de que muchísimas gracias por sus respuestas y muchas felicidades por este espacio. De verdad que abrir un pequeño tiempo a la cultura jurídica en sábados, yo creo que nos hace falta a la mayoría de los mexicanos porque también nosotros vemos que hay personas que opinan o hablan de leyes, pero no tienen el conocimiento total en lo absoluto de la ley, de la Constitución y hasta creo que hasta hay algunos legisladores, ¿no? Que tenemos en Cámara de Diputados y en el Senado de la República que se ponen a hablar de leyes, pero la desconocen totalmente o hablan con argumentos ya más allá
de lo extrajurídico. De verdad, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Sebastián, muy amable. Muchas gracias, licenciado Sebastián. En verdad tienes toda la razón. Existen mucha gente, muchas personas, digo, para no hacer señalamientos, y muchos grupos que hablan por hablar y atacan por atacar con una ignorancia del tamaño del planeta. Si tú te vas a poner a hablar de un asunto legal, primero, si no eres abogado, abstente de hablar si no sabes, desde mi punto de vista. Ahora, si vas a atacar sin conocer, pues peor tantito. O sea, no sabes ni qué dice el ordenamiento legal y lo peor, digo, yo la semana pasada me quedé impactado porque, o sea, ya están hablando de un ordenamiento legal y de una aplicación a una acción que ni siquiera el ordenamiento legal lo señala en los actores. Imagínate lo que estoy hablando. O sea, está un ordenamiento legal que va a regir a una parte de la sociedad. Y lo atacas, lo desconoces y luego no es aplicable. Imagínate la ignorancia que hay. Entonces, es totalmente real. Y lo peor es que los legisladores, como tú bien lo dices, se ponen a hablar, se ponen a atacar y ni siquiera saben qué dice el ordenamiento legal, que es impresionante. Yo siempre he pregonado, siempre les he dicho, no, pues si quieres ser diputado, pues por lo menos pásate un examen, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo cuando me titulé como abogado tuve que hacer un examen que se llama Ceneval. El examen Ceneval es un examen donde no puedes copiar, no puedes hacer, o sea, vas a entregar tus conocimientos en un examen, en solo examen. Tuve la oportunidad de pasarlo, obviamente pues tenía como profesor el maestro José Miguel, digo, pues ya tenía una gran ventaja, pero sí lo pasé. Pues yo les aplicaría un Ceneval a todos los legisladores que quieran entrar, ¿no? O sea, ok, ya te eligió el pueblo, sí, pero si no tienen los conocimientos, vas para afuera y el que sigue, ¿no? O sea, se volverían a hacer otras votaciones, porque es, en verdad, la cantidad impresionante que se viven en todos lados, la falta de cultura jurídica. Y lo peor de todo es que somos muchos abogados, que eso es lo que más a mí me preocupa. Digo, ¿qué necesitaríamos más abogados o qué necesitamos, no? Porque no, dicen, la más carrera, todo el mundo quiere ser abogado, sí, pero ¿dónde se ve la cultura jurídica? Y lo ves, ¿no? Hasta el mismo actuar de los abogados con los clientes y todo eso, que me he encontrado asuntos que nos llegan, ya asuntos a medias, donde te pones a pensar y en qué estaba pensando el abogado cuando hizo el escrito inicial, ¿no? Entonces, es impresionante. Adelante, licenciado Rogaciano Valdés, fiel seguidor de los Tigres, por favor, adelante. Maestro José Miguel, buenas noches. Es de referente a la clase de ayer. Mi pregunta es, cuando se presenta la demanda en materia agraria, ¿se ratifica o no? Sí, en este caso yo, cuando yo ya estoy en la audiencia de ley, debo ratificar mi demanda. Tengo la posibilidad incluso de ampliarla o enderezarla, muy similar a como sucedía o sucede todavía en el procedimiento laboral tradicional ante las juntas. Yo ratifico, yo puedo en este caso puedo ampliar mi demanda, puedo enderezar mi demanda y ese uso de la palabra se vuelve muy importante en esa audiencia de ley que comentábamos el día de ayer. Sí, muchas gracias, la duda que tenía. Gracias. Al contrario, un saludo hasta Monterrey. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado Rogaciano Valdés, siempre aquí presente y no sé cómo quedó sus Tigres, pero ya al rato me entero. Alguien más que tenga una duda, por favor, puede quitar su micrófono y extenderla, por favor. Maestro Ximel, no tenemos dudas. Últimas palabras de esta gran monumento de conferencia, por favor. Muchas gracias, maestro Jorge. Pues agradecerles nuevamente la presencia a todos y cada uno de ustedes en esta plática. Es la primera de Bohemia Jus de este año y vamos a seguir adelante con todo este proyecto, precisamente destacando todos esos aspectos de nuestra historia nacional e internacional que son importantes para comprender y entender el derecho. Recordemos que la historia va de la mano con el derecho
y sobre todo en lo que es la trascendencia del hecho histórico. Muchas gracias a todos, de verdad. Bohemia Jus, un espacio para la cultura jurídica. Muchas gracias y excelente noche a todos. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana. El lunes nos vemos. Claro que sí, gracias. Gracias, maestro. Buenas noches, gracias. Igualmente, buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.